Buenas noches a todos, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Bueno, esta noche tenemos importante el tema número 7, que es acerca de Satanás. Ustedes van a poder ver ahí en la presentación, que la vamos a poner en pantalla completa. Ok, entonces como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, aparecen dos palabras. La primera es Tan y la segunda es Nahash. Tan, que es lo que se lee en el hebreo como chacal o víbora o dragón. Y la segunda, que es Nahash, que es serpiente, que es lo que nosotros encontramos o que aparece por primera vez en Génesis 3:1. Y se le conoce así a aquel que es el enemigo del hombre, que es Satanás, ¿verdad? Se le conoce como el dragón, la serpiente antigua, como diablo, ¿verdad? Es importante aclarar que en realidad Satanás significa adversario y diablo significa divisor, ¿verdad? Se caracteriza, digamos, por haber aparecido en Génesis 3:1 como la serpiente antigua. ¿Por qué es tan importante poder hablar acerca de este personaje? Tal vez para hacer un recorrido rápido nuevamente, hemos hablado acerca de cuál fue el mensaje que dio la iglesia del primer siglo, qué fue el evangelio, qué fue ese mensaje, cuál era, digamos, el contexto de la iglesia o de los creyentes del primer siglo. Vimos que ellos hablaban de una sola cosa, no hablaban de temas de prosperidad, no hablaban de otros temas, sino que hablaba que había una promesa y que esta promesa tenía cumplimientos, que Dios lo había cumplido por medio de su hijo el Mesías. Y este Mesías era Yeshua, el hijo de David según la carne, y que también fue resucitado o fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu de la santidad de Dios, y que fue, digamos, levantado, y no solo fue levantado, sino que fue tomado y llevado arriba en el cielo. ¿De qué manera esto es redención para nosotros? Porque esto significa que el sacrificio que se presentó fue recibido, y que Él, al ser levantado, ahí es donde nosotros obtuvimos la justificación, ¿verdad? Y entonces ahora delante del trono de gracia nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros. Nosotros dijimos que Yeshua vino como profeta, ¿verdad? Que Él vino y como el profeta que fue, digamos, prometido en Deuteronomio, donde el Señor le dice a Moisés: profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, a él deben obedecer, y que mis palabras estarán en su boca, todo lo que él hable serán mis palabras, y aquel que no obedezca las palabras que yo pondré en su boca, yo mismo le pediré cuenta. Ahí estamos hablando del oficio de profeta. Luego también vemos que en la cruz, ¿verdad?, en el madero, él carga el pecado de todos nosotros, y entonces con su sangre él cumple la función de sumo sacerdote, ¿verdad? No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que con su propia sangre el perdón de nuestros pecados fue posible. Y como el verdadero rey, que al levantarse, digamos, al ser levantado por el poder de Dios de entre los muertos, Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Esto lo pueden encontrar en Hebreos. Ahora, vimos entonces que esto fue el mensaje de la iglesia del primer siglo, los primeros creyentes, ¿verdad? Esto fue lo que predicaron. Y después vimos, digamos, de manera desglosada cuál era este paquete, ¿verdad? Las buenas nuevas de redención, el evangelio, como ustedes le quieran llamar. Y este paquete trae varios puntos importantes que debemos de poder estudiar, o que debemos de indagar según las escrituras, y uno de ellos es esto: Satanás. ¿Quién es Satanás? Porque se habla mucho acerca de este personaje, pero desde un punto de vista incluso a veces hasta como de farándula, ¿verdad? Pero realmente no se conoce quién es Satanás. Satanás, hay que aclarar desde este punto que Satanás no es enemigo de Dios. ¿En qué sentido? Satanás no tiene la capacidad de ser enemigo de Dios.
Satanás no es el Dios del mal. Él no es, digamos, no es que Dios esté acá y Satanás esté acá. Satanás es un ser creado y Satanás se rebeló contra Dios y ahora él es el enemigo del hombre. Él no puede hacer absolutamente nada si Dios no lo permite. Si Dios no permite que Satanás actúe, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Y eso lo podemos ver en Job. Como Satanás le dijo al Señor, mira esto y esto de Job. Y el Señor le dijo, te permito hacer esto. Pero Satanás, aunque él hubiera querido, no podía pasar de ese límite, ¿verdad? Entonces debemos de entender que tanto del bien como el mal viene de Dios, y eso lo dice Isaías. Incluso Él es tanto el Dios que da como el que quita. Ese es el Dios que tenemos. Él es el que prospera y también puede quitar la prosperidad. Él es el que da salud y también puede dar enfermedad. O sea, de Él depende todo. Y este ser Satanás, que hoy en día se le tiene mucho miedo, ¿por qué razón es que el ser humano le tiene tanto temor? ¿Verdad? A pesar de que no se conoce a profundidad quién es este ser. Y bueno, hoy vamos a ver quién es este ser que se le llama Satanás, diablo, dragón, serpiente antigua. Y vimos en los temas anteriores que el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo tenía todo y Dios le entregó un pacto. Y esto lo encontramos en Génesis 2:16 y 17, donde el Señor le da todo, pero le da un límite, también le da un pacto. Este pacto tenía que ser cumplido, ¿verdad? Y en este pacto estaba la cláusula que el día que comiera el hombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre entraría en un dominio de muerte. O sea, ciertamente morirás. Ahora, vimos que Satanás aparece, o la serpiente aparece en Génesis 3:1, pero ¿quién es este ser? Bueno, primero quisiera que viéramos en Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12 es un texto que se conoce muy bien como la descripción de quién era Satanás. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que Ezequiel, si nosotros vemos esta profecía o vemos esta palabra que se les da a Ezequiel, anteriormente él está hablando en contra de Tiro. ¿Y quién es esta ciudad de Tiro? La ciudad de Tiro, o este reino de Tiro, era una ciudad fortificada, era una ciudad que estaba en los límites del reino de Israel y que tenía una importancia muy fuerte debido a que era comercialmente importante y también por su capacidad de ser una fortaleza. Entonces, Ezequiel recibe la descripción de quién es Satanás, ¿verdad? A través de la actitud del rey de Tiro. El rey de Tiro se había engrandecido, el rey de Tiro había llegado a un punto de que se sentía poderoso, que el rey de Tiro se sentía como que él era el majestuoso. Y vemos que aunque Ezequiel le habla al rey de Tiro, en un plano, digamos, en un primer plano, en el plano literal, le está hablando al rey de Tiro, pero en el plano profundo, en el plano de lo que no podemos ver, le está hablando al espíritu que opera en la vida del rey de Tiro. Y dice de esta manera, Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, entona endechas, ¿verdad? Este es un canto fúnebre. Entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Normalmente a los reyes que tenían, digamos, mucho poder, que Dios había permitido que tuvieran poder,
Este era uno de ellos, el rey de Tiro, el rey de Babilonia, Egipto. Hubieron muchos reyes que Dios permitió que tuvieran grandeza. Y muchas veces esta grandeza que estos reyes alcanzaron se empezó a volver en su contra. ¿Debido a qué? ¿Qué fue lo que vimos nosotros la vez pasada? Nosotros la vez pasada vimos que el ser humano, en Génesis 6:5 encontramos por primera vez la palabra tendencia o designio, ¿verdad? Que es esta compulsión que el ser humano tiene hacia el mal. Digamos, el hombre, aunque quiera hacer el bien y aunque quiera ser justo, la compulsión al mal es lo que lo lleva al pecado. O sea, es natural para el ser humano caminar en el pecado. ¿Por qué razón? Porque se perdió el equilibrio perfecto que había en Edén. Y este equilibrio perfecto era entre la voluntad del Altísimo y la voluntad del hombre. O sea, el hombre tenía deseos, lo vimos anteriormente, y el hombre si quería podía comer, podía dormir, podía meterse a un río, tenía el deseo de dormir, tenía el deseo de trabajar, pero el deseo del ser humano tenía un equilibrio perfecto con la voluntad de Dios. O sea, jamás la voluntad o el deseo del hombre debía de estar sobre la voluntad de Dios. Entonces, este equilibrio perfecto se perdió cuando el hombre fue engañado por Satanás en Génesis 3:6. Y entonces este equilibrio se balanceó hacia la tendencia o compulsión al mal. Y esto es lo que en hebreo se conoce como Yetzer Hará, que es una compulsión, es algo que no se puede controlar, ¿verdad? Y también hablamos que un pecado, ¿verdad? Una transgresión lleva a otra transgresión. Eso así es siempre, ¿verdad? No es de que si yo peco, me detengo y ya no sigo pecando. No, o sea, hay transgresión y esa transgresión desata más transgresiones hasta que al punto que es como aquel closet o aquel ropero que está atascado de cosas y cuando se abre la puerta se vienen todas encima. Así es esta compulsión. Y entonces los reyes que alcanzaron grandeza debido a esta compulsión no dieron gloria a Dios, sino que se empezaron a dar gloria a sí mismos y empezaron a pensar de ellos que era por ellos que tenían este poder, que era debido a su sabiduría, que era debido a su majestad, a su hermosura. Y entonces, ¿por qué está esta descripción y nosotros la encontramos como la descripción del ángel caído? ¿Por qué? Porque esto fue lo que ocurrió con Satanás. Esto fue lo que ocurrió con él, que él se rebeló al ver hacia adentro, al ver su propia belleza. Y de esta manera fue hecho, ¿verdad? Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahí después describe de qué estaba hecha su vestidura, ¿verdad? Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ¿verdad? Aquí es importante tomar en cuenta que entonces Satanás no es un ser invencible, un ser eterno, no, es un ser creado. Satanás es una criatura, es alguien que tuvo un inicio, ¿verdad? Luego en Ezequiel 28, 14 al 15 dice: tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Otras versiones dicen iniquidad, ¿verdad? ¿Y cuál fue esta maldad? ¿Cuál fue este pecado? Cuando este ser de grandeza, este ser de perfección, empezó a ver esa gloria como gloria de él y empezó a verse él como el origen de esa gloria, ¿verdad? Empezó a crecer su yo, empezó a crecer su orgullo, y esto es lo que lo llevó a la rebelión. También vemos este mismo patrón en el rey de Babilonia. Nosotros encontramos en este tema en Isaías 14, 12, 15 como también la descripción de Satanás. Pero es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que
hay que empezar por el sentido literal de la escritura, ¿verdad? Y el sentido literal de la escritura tiene un contexto y tiene un receptor a quien se le está dando esta palabra. Y esta palabra se le fue dada al rey de Babilonia. Si ustedes leen el capítulo 14 de Isaías, desde el verso 1, ustedes pueden ver que esta palabra va contra el rey de Babilonia, igual que Ezequiel contra el rey de Tiro, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque este patrón se repite, ¿verdad? El escritor de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es porque este mismo problema, esta misma situación, esta misma condición se repite en todo ser humano, ¿verdad? Fuera de la palabra, fuera de la presencia de Dios, el ser humano no le queda otra que estar en este camino de rebeldía. Y vemos que al rey de Babilonia, Isaías le habla de esta manera. En capítulo 14, verso 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones. Aquí le está hablando al rey de Babilonia, ¿verdad? El rey de Babilonia, si ustedes pueden ver las crónicas, Reyes, como Nabucodonosor era sanguinario. Dice también que él a quien quería dejaba con vida, a quien quería quitaba la vida. Él tenía mucho poder. Y ¿saben algo? Este rey tenía poder porque le fue dado por Dios, porque Dios llevó juicio a su pueblo, a Judá. Israel ya se había dividido. Israel ya estaba dividido en dos reinos, en el reino del norte, que es lo que se conoce como Casa de Israel o Efraín, y el reino del sur, que es lo que se conoce como el reino de Judá. Entonces, la Casa de Israel o Efraín había sido conquistado y había sido pulverizado por el reino de Asiria. Y el reino de Judá fue conquistado y el juicio de Dios fue llevado a cabo por medio del rey de Babilonia. O sea, Dios permitió que el rey Nabucodonosor tuviera el poder de entrar a la ciudad santa y que pudiera llevar cautivo o cautivos a los príncipes de Judá. Entonces, y no lo hizo solamente en Judá, lo hizo en varias naciones alrededor. Por eso es de que le dice, tú que abatías las naciones. Sin embargo, el espíritu que opera en este momento en la vida del rey de Babilonia es el espíritu de ira, es el espíritu de rebeldía, es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, el de la potestad del aire. Y dice, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón. Y aquí estas palabras ya van en un doble sentido, hablándole al rey de Babilonia, pero hablándole al espíritu que está operando en la vida del rey de Babilonia. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Vemos cómo este verso 13 nos grafica muy bien ¿cuál es el deseo de Satanás? El deseo de Satanás fue no ser igual a Dios, no ser semejante a Dios, sino ser Dios, tomar el lugar de Dios. Y vemos que este mismo deseo fue el que inoculó en la vida del hombre en Edén. Le dijo, Dios no quiere que hagas esto porque no quiere que seas como Él. Y empezó a, seducir a la mujer con estas palabras, para que la mujer tuviera el deseo de ser, no como Dios, sino tener el lugar de Dios. Ser el hombre el que tomara la decisión de qué hacer con su vida, de cómo decidir qué era lo bueno y lo malo. Y vemos que, esto no es que surgió en Edén, esto venía ya desde el deseo de Satanás. Y dice, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. O sea, era una arrogancia y era un orgullo ya tan grande que él dispuso en su corazón incluso ser más, llegar a lo más alto. Y dice, seré semejante al Altísimo. Y después en el verso 15 dice, ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo.
vemos de que Satanás fue echado del cielo. Satanás perdió lo que tenía. Pero esto también le está hablando al rey de Babilonia, porque vamos a ver cómo Daniel le profetizó algo a Nabucodonosor. Y esto lo encontramos en Daniel 4:30 al 31. En Daniel 4:30 al 31 vemos el contexto que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, un sueño que lo confundió y no lo dejó dormir, no lo dejó descansar y mandó a llamar a todos los que pudiesen interpretar sueños y llamó a Daniel entre ellos. Y Daniel, cuando escucha el sueño que es de un árbol grande, si ustedes ven estas profecías o estas palabras, tanto la de Tiro como la de Babilonia en Isaías y en Daniel, ustedes van a darse cuenta que los hombres son comparados a árboles, ¿verdad? Y Nabucodonosor fue comparado en este sueño que tuvo a un gran árbol que creció y que de él comían todas las aves del cielo, que dio mucho fruto y que a su sombra estaban las bestias del campo, que creció hasta lo alto de los cielos, pero que vino una voz del cielo y que el ángel dijo, cortad este árbol hasta el tronco. Y entonces este árbol fue derribado. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor que este sueño se refería a él, que debido a su arrogancia, debido a su orgullo, debido a que se había enaltecido él y había no reconocido que Dios le dio el poder, sino que él generó ese poder, entonces Dios le iba a quitar el reino, que Dios iba a traer juicio sobre él. Y él le aconsejó, le dijo, yo te doy un consejo, te aconsejo que te arrepientas de tus pecados y que hagas justicia y que a los que tienes oprimidos les hagas justicia. Y Nabucodonosor, a pesar de que escuchó, y es que así es este espíritu, a pesar de escuchar la verdad, se niega a creer la verdad. A pesar de escuchar la palabra que viene de Dios, este espíritu lleva al hombre a tal punto de rebeldía que a pesar de que ve el mar rojo abrirse, a pesar de que ve la nube de fuego, a pesar de que ve cosas grandes imposibles humanamente, se pone en una posición de obstinación y ataca aún cuando va a perder. Y Daniel le da este consejo al rey de Babilonia y él no le hace caso. Es más, en el verso 30 dice que el rey habló diciendo, o sea, el rey de Babilonia cuando vio la gran ciudad, dice que se paseaba y vio todo lo que veía en la ciudad, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para la gloria de mi majestad? O sea, a pesar de que Daniel le había dado el consejo qué es lo que debía hacer, Nabucodonosor persistió en su actitud. Y en el verso 31 dice que aún estaban estas palabras en la boca del rey cuando una voz cayó de los cielos y le dijo, oh rey Nabucodonosor. Miren la actitud, porque aún a pesar de que Nabucodonosor no era un hombre, se le reconoce desde el cielo y se le dice, rey Nabucodonosor, a ti se te habla, el reino te es quitado. Y ustedes pueden, si quieren, después leer el capítulo completo de cómo Nabucodonosor, después de estar en esa gloria, pasó a ser como una bestia del campo al punto de que comía pasto. Le creció el vello, le crecieron las uñas como que fueran aves de rapiña. Durmió en el campo y el rocío de la noche y del día dice que lo regaba. Esto quiere decir que él pasó a vivir como una bestia. El ser humano separado de la gloria de Dios, separado de la presencia de Dios, en esta actitud de altivez pasa a ser como una bestia. De hecho, en Salmos está escrito, cuando yo pensé de esta manera fui como una bestia, ¿verdad? Entonces vemos que realmente la actitud y el espíritu que operaba detrás de Nabucodonosor no lo dejaba ver ni creer la palabra, ¿verdad? Pero ¿quién era este espíritu? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Satanás, porque Satanás nubla
el entendimiento del ser humano para que no pueda resplandecerle la luz, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y podemos ver en Revelaciones 12, versos 7 a 9, que dice: estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Cuando hablamos del dragón, entonces ya nos referimos de este que es el adversario, este que es el gran adversario. Y dice: y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad? Aquí ya encontramos el otro calificativo, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, o sea, divisor y adversario, el cual engaña el mundo entero. Y hoy vamos a ver cuál es esta manera, cómo es ese poder que tiene Satanás por medio del cual engaña el mundo entero. Hoy lo vamos a ver. Y dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás es el ser que actúa en los hijos de ira, ¿verdad? Ustedes recordarán que cuando vimos el inicio del problema, vimos cómo el hombre que estaba en plenitud, que estaba en deleite, que esto es lo que quiere decir Edén, ¿verdad? Plenitud y deleite. El hombre fue seducido por las palabras de la serpiente, tanto la mujer como el hombre. La mujer directamente fue seducida por la serpiente y comió en Génesis 3:6 del árbol que se le dijo que no debía comer. Pero vemos entonces después en Génesis 3, 16 al 23, cómo el Señor le dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Y nosotros explicábamos en el tema pasado que en Génesis 3:6 no se ve una conversación entre la mujer y Adán, pero más adelante Dios dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Es importante recordar que no es que la mujer no pueda darle consejos al hombre, sino que para este momento la mujer estaba influenciada por las palabras de Satanás, y fue así como también el hombre comió. O sea, los dos pecaron, los dos transgredieron. Entonces, cuando ellos transgreden y son separados de la presencia de Dios, esta compulsión al mal que hace que vivamos en pecado, entonces hace que nosotros seamos por naturaleza hijos de desobediencia o hijos de ira. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo. Le está hablando Saulo, le está hablando a la iglesia de los Efesios, cómo era su condición antes de conocer la verdad que salva, el evangelio. Y entonces él les explica: en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? Y al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién impera en esta potestad del aire? Esta separación entre el hombre y Dios. Ahí hay un espacio, hay un vacío, y este vacío y esta separación, ahí domina Satanás. Por eso no hay que creer cuando dice Satanás está en el infierno y los ángeles. No, Satanás está en los lugares, en las potestades celestiales, o sea, están en las potestades del aire, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente: en el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Cuando habla de la potestad del aire, también podemos encontrar cómo Daniel, cuando estaba orando y estaba pidiendo al Señor respuesta, dice que en el momento que él se hinca a orar, de ese momento el ángel le transmite a Daniel y le dice: en el momento que tú oraste, salió la respuesta del trono de gracia, pero cuando yo venía para acá, me encontré con el príncipe de Grecia, ¿verdad? Y que tuvo que llegar un ángel para ayudarlo y que él siguiera su camino, mientras este otro ángel se queda peleando con el príncipe de Grecia. O sea, cada ciudad, cada nación tiene un príncipe que está operando en esa potestad. Es importante entender esto, que no es como nos lo pintan a veces en las películas o como a veces se cree tradicionalmente. No, Satanás es un ser y el poder y la potestad que tienes en estos aires. Y el hombre dominado por este príncipe
es por naturaleza hijo de desobediencia. Nuestra compulsión al mal, este cuerpo de pecado, esta carne, separados de Dios, atraemos la ira de Dios. Es un imán del juicio de Dios. Entonces por eso Saulo le estaba diciendo a la iglesia de Efesios que se recuerden que en otro tiempo tenían esta condición. En Efesios 6:12 vemos que en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Satanás es el príncipe de este mundo e inocula, ¿verdad? Él inocula en el ser humano la rebeldía y el gran deseo de ser Dios. Y el deseo de ser Dios no está únicamente con que alguien diga, yo quiero ser Dios, no. El deseo de ser Dios es querer tener su propia voluntad, querer que las cosas sean como yo quiero, querer que incluso yo tenga lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. No respetar o no seguir la ley del Señor, y al final, aunque no la respete, la ley del Señor se va a cumplir, ¿verdad? Porque es inmutable. Dios es inmutable y su palabra es eterna y permanece. Los que no permanecemos somos nosotros. Entonces, Satanás, con este engaño de que tú puedes ser Dios, tú puedes decidir, tú tienes en tus manos el poder de tu vida, llegar al punto de decirles, tú puedes decidir si continuar o no con tu vida, o que todo dependía de ti, si hubiera hecho esto, si no hago esto. O sea, en realidad es no creer que Dios tiene el control de todo. Es más, a veces en las oraciones, cuando se dice de manera errónea, toma tú el control, de verdad es no entender que Dios tiene el control siempre, ¿verdad? O sea, Dios nunca pierde el control. Nosotros perdemos la paz, nosotros perdemos la seguridad y la fe, pero el control jamás lo pierde Dios, ¿verdad? Entonces, este pensamiento es inoculado por Satanás, y esto nos lleva a rebeldía. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que hoy en día el hombre ha llegado a tal punto de creer que él tiene la autoridad o tiene la potestad de saber cuándo sí y cuándo no quitarle la vida a un ser humano aún desde su concepción, cuándo sí y cuándo no cambiar su diseño original de hombre y poder ser mujer, si yo quiero ser un animal, si yo quiero hacer esto, si yo quiero hacer lo otro. Y de hecho, aún hasta en las iglesias se está dando esto. Yo predico lo que me conviene, yo hablo de lo que no hablo de lo que no me conviene, aquí no digo esto porque se me van a ir. O sea, este deseo de tener yo el control. Pero cuando nosotros vemos todo esto, debemos de tener claro que esto no es carne y sangre. O sea, cuando vemos que hay algún problema, cuando alguien, por ejemplo, por un ejemplo sencillo, hay un maltrato de alguien hacia nosotros, nosotros pensamos que es esa persona, pero en realidad nuestra lucha no es carne ni sangre, sino que hay un espíritu que está operando detrás, y hay potestades, hay gobernadores y tinieblas de este siglo. ¿Cuál es este siglo? Hablamos también anteriormente que este presente siglo malo es este poder, ¿verdad? Este dominio bajo Satanás, ¿verdad? El hombre está dominado por sus deseos, por sus propios deseos desde el principio. Cuando el hombre peca en Génesis 3:6 de manera voluntaria, ¿verdad? Y lo hemos repetido muchas veces, Satanás no le torció el brazo al hombre para pecar. Satanás lo que hizo fue que encontró un punto de debilidad. Satanás encontró un espacio en donde no había claridad, y ahí inocula estas palabras que eran engaño, seduce por medio de los sentidos al hombre, y el hombre peca. El hombre de manera voluntaria pasa el umbral del poder y la potestad de Dios, el deleite de estar en la presencia de Dios, y pasa al umbral de querer estar dominado por su propio deseo, definiendo qué es el bien y el mal. Ya no que Dios decidiera qué era lo bueno y lo malo, sino yo. Pero al haberme separado, entonces yo ya no tengo la palabra, y la palabra, que es lo que me dice cuál es la voluntad de Dios, ya no tengo relación con esa palabra. ¿Y qué es lo que me queda? Mi deseo.
mis percepciones, mis sentimientos, mis emociones, y miren cómo nos ha ido. El hombre actuando según su propio deseo, decidiendo qué es el bien y el mal. Vemos cómo, hasta dónde nos ha llevado este punto. Y no nos ha llevado a ningún lado bueno. O sea, en realidad ha llevado al hombre a un punto de ser más bestia que las mismas bestias, ¿verdad? El maligno, de lo que tanto se menciona también, en Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién le está hablando aquí el Mesías? Yeshua el Mesías le está hablando aquí a aquellos que quisieron debatir con él, diciéndole: nosotros somos de vuestro padre Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Incluso le dijeron eso a Yeshua, porque habían habladas alrededor en el entorno de él, que incluso dijeron de que él nació antes de tiempo por un embarazo no deseado. Y entonces ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, dándole a entender que él era hijo de fornicación. Ellos le dijeron: nosotros somos de hijos de Abraham. Pero en el capítulo 8 y verso 39 de Juan, Yeshua les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y después les dice esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hablamos también en el tema anterior que ser hijo no es solamente por nacer, ¿verdad? Lo vimos en Génesis capítulo 5, cómo empieza a decir que Adán tuvo hijos e hijas, pero se refiere únicamente a Set, y que Set tuvo hijos e hijas, Matusalén tuvo hijos e hijas, pero de todas estas genealogías solo se refieren a uno solo. ¿Por qué? Porque este único hijo, ¿verdad? En el caso de Adán, Set fue el único de entre los hijos e hijas de Adán que siguió el legado de su padre, esperando la promesa de la redención. Los demás, incluso los sabios hebreos, dicen que se comportaron como animales, siguiendo sus propias pasiones. Entonces, a pesar que habían nacido de Adán, no eran hijos de Adán porque no hacían las obras de Adán. O sea, Adán pasa esta promesa a sus hijos, y vemos cómo de Set viene la descendencia, y vemos cómo llega Noé antes del diluvio. Pero lo mismo, Juan el Bautista le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: no penséis en vuestro corazón diciendo: a Abraham tenemos por padre. O sea, nosotros no necesitamos bautizarnos ni creer en nada porque ya somos salvos por ser del linaje de Abraham. Pero Juan el Bautista les dijo: Dios puede levantar linaje a Abraham aún de estas piedras. O sea, tiene que haber fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Yeshua les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre, o sea, esta compulsión, estas obras de Satanás, es lo que querían hacer, ¿verdad? Establecer su propia voluntad, no reconocer la palabra, caminar en rebeldía, a pesar de que estaban cumpliendo con ordenanzas de la Torá. Y no los rechazó, no les reclamó por seguir la ley, sino por seguir la ley de manera equivocada, en un sentido muerto de la letra y no del espíritu. Entonces, él les dice: él era homicida desde un principio, o sea, desde Génesis. ¿De qué manera Satanás es homicida? Porque al momento de engañar al hombre, el hombre peca. Y Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. El hombre quedó separado de Dios, separado de la vida, y entonces muere no solamente espiritual, sino físicamente, y esta muerte espiritual trasciende aún a muerte eterna. Y dice: no se mantuvo en la verdad. Ya vimos que Satanás no se mantuvo en la verdad. Él persistió en su condición de querer ser el Dios, porque no hay verdad en él. Y después dice: cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella, o padre de mentira, ¿verdad? Satanás es el artista del engaño. Satanás puede engañar de una manera tan sutil que aún a los escogidos, dice la Escritura,
dice que serán engañados en los últimos tiempos. Entonces, debemos de tener temor y temblor, porque no por decir yo conozco que Jesús es el Cristo, no porque yo diga yo tengo el Evangelio, no porque yo lea mucho la Biblia, no porque yo sienta un éxtasis espiritual, eso no importa si realmente yo no he nacido de nuevo, si yo no estoy arraigado en la roca, en el Evangelio, porque puede venir el engaño y aún con todo esto yo puedo ser engañado. Por eso Saulo decía en sus cartas, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, aquel que piense que yo no tengo pecado, aquel que piense yo estoy bien con el Señor, de verdad, o sea, somos tan vulnerables porque en cualquier momento podemos caer. El mundo, o sea, cuando nos referimos al mundo, nos referimos al sistema o a la humanidad, o sea, este sistema que opera en esta dimensión, en esta dimensión física, ¿verdad? Hay un sistema, hay una estructura que opera en esta realidad que nosotros vivimos, la realidad que nosotros percibimos y que nosotros también en la que vivimos, percibimos y de la que nos alimentamos. La humanidad entera está bajo este sistema y este sistema permanece bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Por naturaleza siempre está esta compulsión y el maligno opera en esta potestad del aire. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? O sea, el mundo entero, y cuando hablamos del mundo entero, se está refiriendo no solo a la humanidad, se refiere a la economía, se refiere a la religión, se refiere a la salud, se refiere a la filosofía, se refiere a la educación. Todos los montes que ustedes quieran ver, ¿verdad? Los pilares que componen este sistema están bajo la influencia de Satanás. Llevan al hombre a un punto, y ese único punto es querer tener el lugar de Dios, continuar en su rebeldía contra Dios. Y esto es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal todos los días, cuando quiere hacer su propia voluntad. Entonces, en Revelaciones 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Ya explicamos esta parte. El cual engaña al mundo entero, ¿verdad? Satanás engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ustedes pueden ver en la gráfica, que esto es lo que vemos todos los días. Esto ya no nos asombra lastimosamente, ¿verdad? La delincuencia, la corrupción, la muerte, el sufrimiento, todo esto es algo que yace en la puerta de nuestra casa todos los días cuando salimos, y aún dentro de las mismas casas esta condición continúa. ¿Por qué? Porque el mundo entero está engañado por Satanás. Sin embargo, en Juan 12:31 hay una esperanza, porque dice, ahora es el juicio de este mundo. O sea, Yeshua hablando acerca del juicio, porque anteriormente había dicho que el Espíritu de Dios vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? De pecado por cuanto no creyeron en aquel que les fue enviado, o sea, al Mesías. De justicia porque voy al Padre, ¿verdad? ¿Esto qué significa? ¿Qué tiene que ver que él haya ido al Padre con justicia? ¿Qué relación tiene? Lo que habíamos hablado. Si Yeshua, el Mesías, se hubiera quedado en el sepulcro muerto, no hubiéramos sido justificados, y por gusto hubiera él derramado y sufrido todo hubiera sufrido esa tragedia de ser molido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, Pablo lo dice. Si Yeshua el Mesías no se levantó de entre los muertos, en vano es nuestra fe. Todavía permanecéis en el pecado. Pero por causa de que Él fue levantado de entre los muertos por el Padre y fue ascendido y está en este momento presente ante el trono de gracia,
entonces nosotros adquirimos justificación. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el sacrificio, ¿verdad? Ese cordero sin mancha, el sacrificio de ese cordero fue aceptado no en el templo físico, que era una sombra, sino que en el templo que está en el lugar más alto, en la presencia de Dios, ¿verdad? En el templo que se encuentra en la presencia de Dios. Y esto fue presentado ahí y ahí fue aceptado. Pero también dice de juicio. ¿Por qué? Porque dice, ahora es el juicio de este mundo. Habla acerca del juicio de Dios. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿verdad? O sea, el príncipe de este mundo será echado fuera. Yeshua mismo reconoció que Satanás tenía esta potestad. Y que Satanás le fue entregada esta potestad por el hombre. El hombre, al haber transgredido, Satanás le arrebata. Satanás toma el poder porque el hombre se sometió ya no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del diablo. Y por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras o los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino la voluntad de Satanás. Y es fuerte. ¿Y por qué digo esto? Que ya no hacemos. Porque nosotros no podemos decir, no podemos señalar, ¿verdad? O sea, en realidad todos hemos pasado por esto. Porque la compulsión al mal, todo ser humano que viene a este mundo ya la trae activada. Siguiendo dice en Juan 16:11, y de juicio, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando cuando el Señor viene explicando a qué se refería pecado, justicia, y aquí en juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el Dios de este siglo nubla la mente con cosas de este mundo. O sea, no es que Satanás nos tenga en una oscuridad. Es algo extraño, porque incluso Yeshua el Mesías le dijo, si tu luz es una oscuridad, qué grande es esa oscuridad. O sea, ¿cuál es esa luz? La luz de este mundo. Por eso ustedes pueden ver en la imagen como esta pantalla en donde en lugar de estar en otra actividad, está apantallado, está hipnotizado. Y en esta pantalla pasan muchas cosas. Hagan de cuenta que esta pantalla es lo que el mundo nos ofrece. Y de esta manera es como Satanás tiene engañado y tiene nublado y tiene adormecido al ser humano. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo o de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, ¿verdad? La mente de los incrédulos. O sea, esto quiere decir que cuando hay incrédulos que escuchan la palabra de Dios, cuando hay incrédulos que escuchan esta buena nueva de redención y escuchan de que el Mesías vino, murió y que fue levantado con poder y que fue ascendido y que va a regresar, parece algo hasta de chiste y es muy difícil para ellos poder creer que algo así haya ocurrido. ¿Por qué? Porque están cegados, porque Satanás tiene nublada la mente con otras cosas, ¿verdad? Y dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías. La luz del Evangelio de la gloria del Mesías. Y esta luz admirable es lo que nosotros encontramos, lo habíamos hablado anteriormente, en Génesis 1, verso 3, cuando el Señor dice, y sea la luz, y fue la luz. Y en Juan 1:1 dice que la luz contra las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron tomarla. Esta luz de Génesis no está hablando de una luz física o del sol o de la luna, pues de hecho esos fueron creados después. Esta luz es la luz primigenia, es esta entrada, esta intervención de Dios en la vida del ser humano, que lo vimos en Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Vacía y rodeada de tinieblas. Y esta es la condición del ser humano hoy en día. No es la condición de la tierra, el planeta, no, es que Génesis nos está hablando de verdades espirituales. Y no debemos de entender Génesis como un libro de historia de biología, un libro de historia de geología, que aunque sí habla de todos esos temas,
Pero el punto principal o la verdad más importante es la verdad espiritual que está detrás de todo esto. Está hablando en dimensiones espirituales y el hombre está en esta condición hoy en día, desordenado por el pecado, vacío por estar separado de Dios y rodeado de tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás es quien opera en esta vida. Separados de Dios, rodeados de tinieblas, estamos en pecado, muertos, ¿verdad? Y dice, ¿quién es imagen de Dios? O sea, el Mesías es la imagen de Dios. El Mesías es la revelación de Dios en este mundo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El Dios de este siglo nubla la mente con cosas de este siglo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas de este siglo? Bueno, ustedes pueden ver ahí en la imagen la belleza, la prosperidad económica, las fiestas, el tema social, todo lo que este mundo pueda ofrecer, la estabilidad económica, el reconocimiento social, incluso la religión, todo esto que está dominado por este ser que es el maligno, ¿verdad? Por este Satanás, este dragón, serpiente antigua. En realidad Satanás puede proveer de esto a cualquiera. O sea, Satanás tiene esa potestad. De hecho, se lo dijo a nuestro maestro, se lo dijo en el monte, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Pero no debemos de confundir, decía esto hace 8 días, no debemos de confundir las añadiduras como sinónimo de que estoy con Dios. Puedo estar muy añadido, puedo tener mucho dinero, puedo nunca enfermarme, puedo nunca tener problemas en mi familia, puedo tener muy buena moral o muy buena ética, pero estas cosas no significan que Dios está conmigo, no precisamente, porque vemos que José, ¿verdad? José no estaba en una casa de lujo comiendo grandes manjares cuando le interpretó el sueño al faraón. José estaba en la cárcel. José estaba en el pozo. ¿Y esto quiere decir que Dios no estaba con él? No, de hecho, el verso que leímos anteriormente en Génesis dice que Dios estaba con él y que por eso él pudo dar interpretación al sueño. Así que, de verdad, no estoy diciendo que no debemos de disfrutar de una buena comida o que no debemos disfrutar de un día de descanso o que no podamos comprar un carro. No estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando que estas cosas deben de ser nuestros siervos, no nosotros ser siervos de las cosas de este mundo. Hay algo que esta semana yo reflexionaba que era, digamos, el dinero y el trabajo son excelentes siervos. Son los mejores siervos, el dinero y el trabajo, para este mundo. El dinero y el trabajo son excelentes siervos, incluso para cumplir la voluntad de Dios. Porque ¿de dónde nos da Dios el recurso? Con cosas de este mundo. El dinero que usamos para hacer la proclamación del Evangelio no es dinero espiritual, es dinero de este mundo, ¿verdad? Pero cuando viene por voluntad de Dios son excelentes siervos. Pero el dinero y el trabajo como amos son terribles. Son terribles. ¿Por qué? Porque succionan toda la vitalidad del ser humano. El ser humano vive para eso. Y este es el problema. Por eso es que Yeshua les dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el orden correcto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es su Mesías. El reino de Dios es la palabra. El reino de Dios es esta vida con Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no está diciendo usted no van a tener ropa, no van a tener bebida, no van a tener casa. No, pero todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros ponemos énfasis en estas cosas, seremos engañados, tal como dice en 2 Corintios. Que temo que así como la serpiente, vosotros seáis engañados por vuestros sentidos. Así como la serpiente engañó a la mujer por los sentidos, ustedes sean engañados. ¿Y de qué manera somos más vulnerables? Por nuestros sentidos. Lo que mis ojos ven, lo que mis oídos escuchan, los halagos, los elogios. Yo soy el mejor, yo soy el grande, yo soy el que tiene esto, yo puedo hacer esto.
Vemos que esto fue lo que pasó con el rey de Babilonia. Vemos que esto fue lo que pasó con el rey de Tiro. Esto fue lo que pasó con muchos reyes de Israel, ¿verdad? Lo que mis oídos pueden escuchar, tú eres el mejor. O lo que mis ojos ven, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir. De verdad, este mundo domina al ser humano por sus sentidos, pero nosotros debemos de tener nuestros sentidos, ¿verdad?, sintonizados a lo espiritual, para no ser engañados. Mateo 4:8 al 9 dice, el Dios dice, nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto. Aquí hablando de cómo Satanás busca probar al Mesías, y dice, nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, Satanás le mostró la gloria, la majestad de los reinos de este mundo, ¿verdad? Pudo haber sido Roma, pudo haber sido Babilonia, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea, todo esto te voy a dar. O sea, le estaba presentando nuevamente el fruto del conocimiento del bien y el mal, este fruto que era apetitoso, este fruto que a los ojos del Mesías podía ser algo muy tentador, ¿verdad? Tener la gloria, en lugar de ir a la cruz, en lugar de ir a derramar sangre y pasar sufrimiento, entonces mejor tener esto. Esto fue lo que pasó en el Edén, esto fue lo que pasó en Génesis 3:6. Yeshua el Mesías se encuentra parado enfrente de este árbol nuevamente y rectifica, y es donde él vence. Yeshua venció. ¿Por qué? Porque puso su voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Es más, él le respondió diciendo, solo al Señor adorarás, ¿verdad? Y le citó la ley, le citó la Torah. Necesitamos nosotros tener la palabra en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro espíritu para poder nosotros resistir a Satanás. Entonces, el Dios de este siglo busca seducir al hombre con la belleza efímera de las cosas de este mundo. ¿Por qué? La belleza es efímera. La economía es súper efímera. Un día estamos muy bien económicamente y a los días, incluso al día siguiente, podemos perderlo absolutamente todo. Hoy en día la gente se está dando cuenta que incluso todo el dinero que tiene guardado en el banco está corriendo el peligro de que ya no tenga ningún valor por el tema de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial con la crisis económica, ¿verdad? La salud tan efímera, el reconocimiento social hoy, que puede ser uno muy bien aceptado en las redes sociales y al otro día ser tan escarnecido que hasta puede llegar al punto de que alguien se pueda suicidar por eso. Satanás se engaña con estas cosas. El diablo tenía el imperio de la muerte. Y digo tenía el imperio de la muerte antes de la venida del Mesías, porque era así, tenía el imperio de la muerte. Pero la buena nueva es que en Hebreos 2:14 dice, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, o sea, los hijos que son los seres humanos, el hombre, ¿verdad?, que ha participado de nacer en carne y sangre, de igual manera, él participó también de lo mismo. ¿Quién? Yeshua, el Mesías. No es un ángel, no es un extraterrestre, no es algo raro que salió de la nada, no. Él vino y era un hombre. De hecho, Saulo dice, Yeshua el Mesías, hombre, ¿verdad? No fue otra cosa extraña porque debía morir. De igual manera, él participó también de lo mismo. ¿Por qué razón? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, para destruir por medio de la muerte. ¿De qué muerte? De su muerte, no de mi muerte, de la muerte del Mesías. Aquel que tenía el dominio sobre la muerte, aquel que tenía esta potestad. Entonces, el engaño del diablo, ¿cuál es? ¿Verdad? Ya lo vimos. Él engaña al hombre, ¿verdad? Con su yo, con esta compulsión a cumplir su propio deseo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. 3 cosas importantes que vimos anteriormente: robar, matar y destruir.
Cuando el ser humano estaba en una condición de plenitud, lo tenía todo. Pero por causa del pecado, ¿verdad? Quedó destruido. Por causa de la influencia de Satanás, ¿verdad? Aquella gloria que tenía le fue quitada. Le robó la paz, le robó el descanso. Y fue separado de Dios el hombre, y esto lo mató. Separado de Dios, el hombre está muerto. Vayan a hablarle a un cadáver, ¿será que escucha? Vayan a abrazar a un cadáver, ¿será que siente? Vayan a platicar con un cadáver, ¿será que responde? Ya no siente, ya no puede ni siquiera hacer nada por sí mismo, está muerto. Así está el ser humano hoy. ¿Por qué? Porque está separado de la presencia de Dios, que es la fuente de la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto dijo Yeshua, el Mesías. Y ustedes pueden ver ahí la imagen del rey Nabucodonosor que, al final, ¿en qué quedó? Quedó hecho bestia, quedó hecho polvo. Después de que tenía esta grandeza, por causa de su soberbia, lo perdió. Dios le dijo, se te será quitado el reino. Efesios 6:12 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Y debemos de fortalecernos en Él, no en mi propia capacidad intelectual, ni tampoco mi capacidad económica, ni mi capacidad espiritual, no, en la capacidad y el poder de Dios. La fuerza viene de Él. 11. Revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí no está diciendo que nosotros vamos a vencer a Satanás. Hay una canción que dice para machacarle la cabeza al diablo. Más fuera de lo bíblico que nada. ¿Por qué? Nosotros no tenemos ningún poder para derrotar a Satanás. No podemos hacerlo. Hay uno que ya lo resolvió, hay uno que ya lo venció por mí, y este es Yeshua el Mesías. Él le venció con su muerte. Aquel que tenía el imperio, aquel que tenía la potestad, le fue quitado. Él lo venció en la cruz y en la resurrección. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estar firmes. Resistid contra el diablo y él huirá de vosotros, dijo Pedro, ¿verdad? Contra las insidias del diablo. ¿Cuáles son estas insidias? Contra las insidias quiere decir contra estos ataques, contra estas tentaciones, contra esta seducción que Satanás hace a nuestra carne. Satanás, nuevamente, les digo esto, Satanás, él ataca al hombre. ¿Y de qué manera? Seduciendo su carne. Este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que está dominado por esta compulsión al mal, o naturalmente, pero si hemos recibido el Evangelio, ahora tenemos el poder de Dios, tenemos la fuerza de Dios para sojuzgar esta tierra, para labrar esta tierra, y que esta tierra realmente dé fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios, velad que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, ¿verdad? Nuevamente, no nos confiemos. No porque pensemos de que, yo estoy haciendo la evangelización, no porque creamos yo ya creo que Jesús es el Cristo, ya creo que en el Mesías que va a venir, yo ya me aprendí tantas lecciones, yo ya me aprendí 5 libros de la Biblia de memoria. Todo esto, de verdad, si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que hemos logrado, si ponemos nuestra confianza en lo que hemos aprendido de verdad, eso es no estar sobrios, eso es estar ebrios de nosotros mismos, eso es estar borrachos de nuestro propio yo. Debemos de estar sobrios en el espíritu. Sobrios quiere decir que nuestros sentidos, no solo físicos, sino también nuestros sentidos espirituales, que es aún más fuerte esto, nuestros sentidos espirituales deben de estar sobrios. ¿Por qué? Porque en todo momento
somos atacados para poder rebelarnos contra Dios. Velad, esto no quiere decir pasen de noche con los ojos abiertos, está diciendo velad es esperad, es estar atentos, ¿verdad? Porque estamos en la noche y literalmente estamos de noche. Antes de que venga el Mesías se van a poner las cosas más difíciles, la noche se va a poner más oscura y de verdad vamos a ver cosas impactantes. Incluso es muy posible que algunos de nosotros padezcamos persecución. No lo tenemos que ver como algo lejano, de verdad. La situación está muy difícil, muy caótica alrededor. Pero aunque el mundo de alrededor se esté cayendo a pedazos, aunque el mundo que conocemos se está viniendo abajo, de verdad nosotros tenemos una fuerte ciudad. En Isaías dice que este es el canto de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Y nuestros muros son de salvación. Dios nos ha rodeado de salvación y enviará al ungido, a su elegido, nuevamente como el león de la tribu de Judá. Así que estemos preparados y estemos velando por este retorno. No estemos perdiendo el tiempo en cosas de este mundo. No estemos perdiendo el tiempo en cosas que de verdad son efímeras. Y no estoy diciendo no estudiemos, no emprendamos, no trabajemos, no. Estoy diciendo que esto debemos de tener en cuenta que es efímero y que no perdamos el tiempo dando nuestra vida como que si esto fuera la única realidad que existe. Si tuve dinero ya no lo tengo, gloria a Dios. Si estuve sano ya no lo estoy, gloria a Dios. Si antes era reconocido socialmente y ahora ya no por causa del Evangelio, pues gloria a Dios, no importa. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y de verdad hemos visto a muchos que han sido devorados, porque se han confiado, han dicho, yo ahora ya sé esto, ahora yo puedo hacer esto otro. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque es el orgullo hablando. En Apocalipsis 2:9 dice, sé tu tribulación. Yeshua el Mesías le está hablando a las iglesias, ¿verdad? A las iglesias de Asia, y le dice en verso 9 a una de estas iglesias, sé tu tribulación, o sea, sé de tu aflicción y tu pobreza. Pobreza entre comillas, porque él dice, pero eres rico. O sea, nosotros para el mundo somos unos pobres, unos ignorantes, de verdad, para el mundo, eso somos. El mundo ha perdido el deseo por nosotros y nosotros espero que hayamos perdido nuestro amor por el mundo, en el sentido de no correr por cosas de este mundo. Para el mundo nosotros somos pobres. Pobrecito cree en el Evangelio, pobrecito cree en un hombre, pobrecito creen en un difunto y piensan de que él se levantó. Eso cree el mundo. Pero somos ricos porque el Señor dice en Efesios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Yeshua el Mesías. En este mismo momento, para todo aquel que cree en el mensaje de redención, en la buena nueva de redención, en este mismo momento está viviendo vida eterna, está sentado en los lugares espirituales y está disfrutando del reposo de Emmanuel. O eso, espero, ¿verdad? Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Este es un punto importante aclararlo, porque no está diciendo que las sinagogas que hoy en día existen sean sinagogas de Satanás. Hazbe Shalom, Dios no lo quiera. Esto no es lo que él dijo. Lo que está diciendo que muchos que dicen ser hijos de Abraham, muchos que dicen ser seguidores del Dios Altísimo, Santo, bendito sea, en realidad lo que están haciendo dentro de las sinagogas, en ese tiempo lo que estaban haciendo era buscar cómo matar a Pablo, buscaban cómo perseguir a estos nuevos creyentes. ¿Y será que estas eran obras de Satanás, de Dios? No, estas eran obras de Satanás. Incluso lo podemos ver como el Mesías arremete contra aquellos que estaban haciendo obras de Satanás en la casa que iba a ser casa de oración, que él levanta a los cambistas y tira todo y dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Y quién es el ladrón? Satanás.
Entonces, no es que los judíos o que las sinagogas sean de Satanás, no es así, sino que lo que se estaba maquinando en ese tiempo y lo que también en algunas de este tiempo se maquina, también es eso. Pero no está diciendo que el pueblo de Israel o que los judíos estén reunidos como sinagoga de Satanás. Marcos 4:15. Primero están estos que caen junto al camino. Aquí vemos cómo el Señor está explicando acerca de la parábola del sembrador, y Él hace algunos ejemplos con una figura tan sencilla que es la siembra, ¿verdad? Y habla de cómo Satanás quita la palabra, y dice en Marcos 4:15, primero están estos que caen junto al camino, donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. Este es el ladrón, este es el que roba, porque él vino para robar. Y cuando quita la palabra, la roba, y esta palabra que le debía haber dado vida a esta persona, la persona sigue en muerte. Pero algo interesante de esto que el Señor está hablando es que dice que caen junto al camino, ¿verdad? Estos son, ¿verdad?, estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Estos de aquellos de que parece que están en el camino, van a orar, leen la Biblia, saben mucha teología, tienen experiencias o éxtasis espirituales. Incluso hay algunos que tienen la capacidad de poder hablar en lenguas, que sería cuestionable, ¿verdad? Pero, o sea, que parece que están en el camino, que parece que son hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo. Y aunque están en el camino, Satanás, cuando ellos escuchan la palabra, no la pueden retener. Satanás se las arrebata, porque parece que están en el camino, pero no están en el camino, no han nacido de nuevo. Entonces, para ir terminando, ¿verdad?, quisiera que viéramos qué es lo que ataca a Satanás. Aquí vamos a ver qué es lo más grande que puede entrar. Es esta luz. Y entonces la obra más grande que hace Satanás, ¿qué es? Es nublar o cegar la mente de los incrédulos para que esta luz no entre, ¿verdad? El evangelio en muchas iglesias, en muchas congregaciones, está oculto. Y aunque hablen de Biblia, aunque prediquen de muchas otras cosas, pero realmente muchas personas, incluso dentro de las mismas congregaciones, no saben ni a qué vino el Señor. No saben por qué razón vino el Mesías. ¿Qué fue lo que vino a resolver? Es más, ni siquiera se conoce qué significa la palabra Mesías o Cristo. Y piensan de que Jesús es el nombre o Yeshua es el nombre y que Mesías o Cristo es el apellido. Y en realidad esto lo único que indica es que la mente está nublada. Y muchos por incredulidad y muchos por ignorancia, ¿verdad? Pablo dice en una de sus cartas que él actuó de esta manera. ¿De qué manera? Persiguiendo a la iglesia, llevando a muchos incluso a la muerte, a cárcel. Persiguió a la iglesia de una manera tan celosa. ¿Pero por qué lo hizo? Dice que lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Dos cosas que fue lo que se encontró en Génesis 3. Por ignorancia, ¿por qué? Porque la mujer le agregó y le quitó, le agregó y le sustrajo palabras a la orden que Dios había dado, al pacto. Incredulidad, ¿por qué? Porque el hombre, a pesar de que estaba ahí, porque dice que la mujer le dio al hombre, le dio a su esposo a comer como ella, él estaba ahí. Y a pesar de que él conocía muy bien, porque le fue entregado el pacto personalmente, en incredulidad, porque vio que la mujer no vio y se dejó llevar por esa influencia, entonces por incredulidad pecó. Así que el pecado, no importa por qué sea, por ignorancia o incredulidad, es lo mismo. La condición lleva a lo mismo, ¿verdad? Entonces, Yeshua es quien venció esta condición. Yeshua es quien nos salva de esta condición.
Él vence o él venció a Satanás. En Génesis 3:15, aquí es donde yo quisiera que viéramos. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera: después de que el hombre había pecado, después de que el hombre había transgredido la orden de Dios, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando a la serpiente, ¿verdad? A este Nahash. Y vamos a ver qué importante es ver esto, porque realmente no es que sea el animal, la serpiente, ese sea Satanás. La serpiente fue el instrumento que Satanás utilizó para engañar a la mujer. Era el animal más astuto de todos los animales que Dios había hecho. Tenía características que hacían propicio, ¿verdad? Que Satanás lo pudiera usar. Así que tengamos cuidado, y de verdad, nuevamente, Dios no lo quiere. Hasbe Shalom, que no ocurra eso en nuestra vida, que nosotros seamos engañados y no nos demos cuenta que estamos siendo utilizados por Satanás como la serpiente. Hay muchas personas que no se dan cuenta de esto y están siendo serpiente en su propia casa, con su propia pareja, con su cónyuge, con sus papás. En lugar de proferir o en lugar de decir bendición, está profiriendo maldición. Y el Señor le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este verso 15 de Génesis 3 es muy conocido porque es la profecía más clara que aparece primero como profecía del Mesías, ¿verdad? Donde se promete que va a venir la simiente de la mujer, esto es el ungido de Dios, ¿verdad? Que va a venir y va a aplastar la cabeza, o sea, va a derrotar, va a vencer a Satanás. Y dice también, pero que este ungido o este elegido que va a venir va a tener un padecimiento y que va a ser herido. Y lo vimos en la cruz. El Mesías fue herido, padeció. Entonces, pero anteriormente a esto, yo quisiera que viéramos algo muy impactante, que es, veámoslo en Génesis 3 completo. ¿Qué es lo que le dice anteriormente a esto? Génesis 3:14. Y dice que el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Que engañó a la mujer, y la mujer pecó, el hombre y la mujer pecó. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y aquí viene lo impactante, que dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo al hombre? Pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, de verdad, ¿estamos alimentando a Satanás? ¿Le estamos dando de comer a Satanás? Porque el hombre separado de Dios es polvo. Separado de Dios no vale nada. Así que si estamos separados de Dios, esta compulsión, este yetzer hará, esta compulsión al mal, esta inclinación, esta necesidad incontrolable de hacer el pecado, de tener pecado, de vivir en el pecado, de hacer mi propia voluntad, todo esto es lo que alimenta y hace más fuerte a Satanás en nuestra vida. Así que no es algo de que, ay, pobrecita, la serpiente va a comer de la tierra, va a comer de nosotros, hermanos. ¿Le estás dando de comer a Satanás? ¿Le estás dando de comer a esa serpiente antigua? Tu cuerpo, tu mente, tus emociones le están dando de comer a esto que también los sabios llaman las clipot, estas cáscaras, estos espíritus inmundos. Satanás está alimentando en nosotros. ¿Qué estamos nosotros generando en nuestra vida? ¿Alimento para Satanás o frutos que sean reconocidos en nuestra vida como frutos de arrepentimiento, estos frutos del Espíritu? ¿Qué está encontrando el Mesías en nosotros, así como en la higuera? ¿Qué está encontrando? Está encontrando
fruto de amargura, está encontrando el pecado o está encontrando el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu es lo que encontramos en diversas formas: paz, paciencia, ¿qué más? Bondad. Y termina diciendo Saulo: contra todo esto no hay ley. Claro, es que la ley, la Torá, que es hermosa y de verdad debemos amarla, esta ley vino para señalar lo que es el pecado y para condenar el pecado. Pero el fruto del Espíritu está fuera del pecado. Entonces, contra tales cosas no hay ley. La ley no ataca si yo tengo paz. Si yo doy fruto que sea de arrepentimiento, si yo doy un fruto de bondad, ¿qué ley va a atacar eso? Si eso son las obras de Dios. Así que no sé a quién estamos alimentando, pero preguntémonos eso. Si estoy alimentando mi propio yo, si estoy alimentando mi voluntad, mi deseo, estoy alimentando a esta serpiente que come de mí. Segundo, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, cuando preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué es el pecado? Y entonces se quieren hacer un montón de definiciones y que acá, yo digo que el pecado es esto. No, eso no me parece pecado. El pecado es tal vez esto. No, ¿por qué lo queremos encontrar en nuestra filosofía cuando Dios mismo está diciendo por medio de Juan qué es el pecado? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero después vemos más adelante, ¿verdad? O mejor dicho, en el verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es el pecado. O sea, en pocas palabras, el pecado es rebelarse a la voluntad de Dios. El pecado es hacer mi voluntad, rebelarme a la palabra de Dios. Esto es el pecado. El pecado no es algo que venga solamente por un tema de actitud, no es porque yo tome o yo fume o porque yo me drogue. Esto, por supuesto, es pecado, pero este no es la esencia del pecado. Esa es la evidencia de la condición que hay en mí. Si una copa de vino, ¿será que no me la puedo tomar? Por supuesto que me la puedo tomar. No, el Mesías mismo lo tomó. No, Abraham tomó vino. No, Saulo le dijo a Timoteo: ya no tomes agua por tus molestias estomacales, deberías de tomar un poco de vino. Pero es una cosa diferente, disfrutar de una buena copa de vino, de algo tan delicioso, del fruto de la vid, a caer bajo los efectos y la compulsión de mi propio deseo dominado por el licor. No es lo mismo. Entonces, vemos de que en Primera Juan nos está hablando que el pecado es la infracción de la ley, de la Torá. Y si yo quiero saber qué es pecado, tengo que ir a la ley de Moisés. Ahí está bastante bien específico. Y si no entiendo algo, voy al Nuevo Pacto, donde están los escritos mesiánicos que ya los apóstoles y los enviados del Mesías lo resumieron y nos lo explicaron aún con mayor claridad, qué era lo que nos hablaba la ley de Moisés. Así que el pecado no es algo que esté a interpretación. Ahí está, en la ley que el Señor le dio a Moisés, ahí está especificado qué es el pecado. No matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, no cometerás adulterio, y muchas otras cosas que no solo son los 10 mandamientos, son muchas otras cosas. Incluso estar enojado con mi propio hermano me hace homicida. Incluso ver mal a una mujer me hace adúltero. Así que no es algo tan liviano el pecado. Lo que Satanás inoculó en el ser humano no es algo tan sencillo. Y por último, en Hebreos 2:14. Algo que ya vimos. Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. ¿Sí? Satanás ya está vencido, hermanos. Ya está vencido. Y ya
No tenemos nosotros que estar con temor. Es más, Yeshua el Mesías le dijo a sus discípulos: no le tengan temor a aquellos que pueden quitarle la vida al cuerpo. Teman más bien a aquel que quita la vida y que los puede enviar al Seol, al Geinón, al infierno. ¿Quién es este? ¿Satanás? No, Satanás no. Es Dios. Dios tiene esta potestad porque Él es el juez. Él es el juez. Amén. Entonces, Satanás no es cualquier ser. No es para burlarse de él, mucho menos. Yo he sabido de personas que hasta lo maltratan. He sabido de personas que cuando están orando por liberación lo maltratan y le dicen: vete de aquí, hijo de tal por cual. De verdad, ¿esto será obra de Dios? ¿O será que están hablando palabras del mismo maligno? Cuando ni siquiera el que peleaba el cuerpo de Moisés, el ángel que peleó el cuerpo de Moisés, ni siquiera ese ángel profirió contra él un juicio, sino le dijo: que el Señor te reprenda. ¿Quiénes somos nosotros? Satanás no lo podemos vencer. Satanás es un ser espiritual y existe. Y no se engañen, porque esta es el arma más utilizada por Satanás. Hacer como que no está. Hacer como que no existe. Hoy en día se piensa: Satanás es un ser que eso ya es algo del pasado. Pues sí, eso es lo que creen, eso es lo que quiere Satanás que piensen. Pero la obra de Satanás, la evidencia de Satanás, ahí está. Si yo estoy en una reunión y se pierde un teléfono celular y se pierde una cartera y después se pierde un reloj, pero yo no sé cómo se está perdiendo, y después se pierde un billete, ¿qué me dice eso? Que hay un ladrón. Pero si yo no sé quién es, sí, pero la evidencia de que hay un ladrón, ahí está. De esta misma manera, Satanás parece estar oculto, pero lo que da evidencia de su obra es lo que vemos alrededor. Así que no alimentemos a este ser con nuestra compulsión, hermano. No alimentemos a este ser con esta vieja natura, este cuerpo que todavía puede pecar. Fortalezcamos al hombre espiritual, a esa nueva criatura que ya es en nosotros por medio del Espíritu de la Santidad de Dios, al ser insuflado nuevamente por el Evangelio, por la palabra del Evangelio. Si somos seres vivientes, si somos seres de vida por el Evangelio, tenemos que dar fruto de eso. Amén. Así que quisiera orar para terminar el tema. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor, de poder escuchar realmente cuál es esta condición. Gracias porque nos has permitido, Señor, ver a través de tu escritura realmente de quién nos ha salvado, Yeshua el Mesías, tu Hijo. Gracias porque enviaste tu palabra, Señor, enviaste la luz. Tú dijiste en Génesis: sea la luz, y fue la luz. Y esa luz, Señor, tu ungido, el Mesías, ha entrado a este mundo. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, nosotros cada día podamos reconocer, Señor, nuestra condición y anhelar realmente caminar bajo tu voluntad. Líbranos, Señor, de hacer nuestro propio deseo. Perdónanos porque lo hemos hecho, Señor. Perdónanos porque esta compulsión, esta tendencia a querer hacer nuestro propio deseo nos persigue, Señor, porque estamos en un cuerpo de pecado. Ayúdanos a sojuzgar esta tierra. Danos el poder de tu Espíritu para tener dominio propio, para poder labrar esta tierra, para que podamos nosotros dominar, Señor, sobre nuestros instintos y sobre nuestros deseos, y que sea Satanás, Señor, echado fuera de nuestra vida, y que Satanás, Señor, no pueda vencer, Señor, sino que podamos resistir y que Él salga huyendo, Señor, de nosotros. Que podamos ser reconocidos por ti. Más que nosotros conozcamos de ti, que tú nos conozcas.
que seamos conocidos por ti, que tú puedas conocernos tal como tú lo hiciste con tu siervo Daniel, Señor, cuando enviaste a tu ángel de la presencia y le dijo: Daniel, eres conocido por Dios y precioso para Él. Qué hermosas palabras, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conocida por ti. Perdónanos, santifícanos y límpianos de nuestra maldad, porque necesitamos la vida de tu evangelio en nuestra vida, Señor. En el nombre y por los méritos santos de tu Hijo, Yeshua el Mesías, oramos, Señor.